Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta serie de apologética en donde estamos conociendo acerca de otras religiones, de otras creencias. Y bueno, estamos tratando el libro de Mormón para ver si realmente sus afirmaciones son verdaderas, son correctas a la luz de la Biblia, pero nosotros sabemos que la Biblia es la roca firme. Así es de que, pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de conocer un poquito más acerca de esta iglesia. Y tenemos un texto base antes de iniciar, Gálatas 1, versículos 6 a 9, que dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Y pues bueno, vamos a empezar a ver un poquito más acerca de esto. Nosotros podemos ver el día de hoy cómo la fe cristiana no es un salto al vacío, es más bien la fe cristiana es una fe basada en hechos reales, en hechos históricos y en la palabra profética más segura, la palabra de la Biblia. Hemos visto en anteriores ocasiones la historia fantástica de cómo José Smith afirma que vio a Dios y que recibió unas planchas de oro de un ángel. Vimos que su fundamento es una experiencia privada, no hay testigos, y es una experiencia subjetiva porque no hay evidencias físicas. El problema del día de hoy, que es que realmente no vamos a juzgar sus intenciones, si sus intenciones fueron buenas o fueron malas, sino más bien vamos a tratar de juzgar las evidencias que está poniendo él en sus documentos. Entonces, bueno, vamos a poner los libros sagrados del mormonismo, que sabemos que son tres: el libro de Mormón, el libro de Doctrinas y Convenios y también la Perla de Gran Precio, en el banquillo de los acusados, por llamarlo de alguna manera. Y lo que vamos a observar es que si sus libros contradicen la Biblia, eso es algo muy grave. O si se contradicen a sí mismos, peor aún. Y todavía más, si contradicen la realidad que tiene que ver con la arqueología, con la historia, peor aún. Entonces estos libros no son de Dios. Y bueno, vamos a tener la Biblia como nuestra norma suprema de verdad y nuestro juez supremo, la Biblia. Obviamente también con lo que se ha revelado en nuestra realidad a lo largo de los años. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo Gálatas, en este capítulo 1, versículos 6 a 9, nos da una sentencia severa. Pablo no se anda con tientas. Pablo es contundente cuando dice que incluso un ángel, si trae otro evangelio diferente, sea maldito. Entonces, hoy vamos a ver que el libro de Mormón, pues es otro evangelio diferente. Y vamos a ver, abriendo sus libros, qué es lo que afirman, y vamos a tratar de ver estas afirmaciones a la luz de la historia, de la arqueología y de la misma Biblia. Es decir, vamos a ver si sus afirmaciones se han cumplido, si realmente estas están conforme a la unidad de la Biblia o bien la contradicen. Y vamos con este primera afirmación. Vamos a traer una afirmación que hace José Smith. Él afirma que Jesús habló con él en una de sus apariciones y le afirma que todos los credos son abominación a su vista. Todas las iglesias que en ese momento él se acercan en Estados Unidos son abominación, que se han separado de sus enseñanzas.
y que todos aquellos profesores se han corrompido. Esto, como lo vemos, está afirmado, no estamos levantando difamaciones, sino estamos repitiendo lo que los mismos libros dicen en historia, en el libro de historia, dentro del libro de la Perla de Gran Precio, en el capítulo de historia 1.19, vemos esta afirmación. Y bueno, eso tiene implicaciones importantes que ahorita vamos a ver. También afirma en el año 1831 que la única iglesia verdadera es esta, la de los mormones, y la única iglesia viviente sobre toda la faz de la tierra. Esto hace que su iglesia sea la exclusiva de Dios, la exclusiva de Jesucristo, y esto está afirmado en Doctrinas y Convenios. Esta afirmación, capítulo 1, versículo 30. Y también habla de cómo lo que es el bautismo original de Juan el Bautista es restaurado. Eh, Como se ha perdido a lo largo de los años, tiene que ser restaurado directamente a José Smith, que le impuso Juan el Bautista a José Smith las manos y con esto restaura justamente este bautismo verdadero. Y bueno, esto lo vemos en sus libros de historia, en Doctrinas y Convenios 13 y en Historias 1, capítulo 1, versículos 18 a 72. Bueno, esto es algo muy, muy, muy fuerte porque son afirmaciones muy controversiales, muy importantes, que tendríamos que ver qué tanto son reales. ¿Qué implicaría que esto fuera real? Entonces, bueno, pues vamos a ver número uno, que para que la iglesia mormona sea verdadera, se requiere algo, que la iglesia de Jesucristo haya muerto, justamente para que pueda ser restaurada. Entonces, esto afirma José Smith, ¿verdad? Que todos los credos cristianos, imagínense todos los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, todos los credos cristianos eran una abominación. Entonces, esto tiene implicaciones muy fuertes porque la Biblia dice otra cosa muy diferente. La Biblia, en palabras de Jesucristo, hace una promesa muy fuerte para todos nosotros. Jesús dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Él no dijo, por ejemplo, ¿no? Para que esta afirmación de la iglesia mormona sea verdadera, tendría que ser cambiada para decir que Jesús dijera, yo estaré con ustedes hasta el año 100 y voy a ausentarme por otros 1729 años para volver en 1829, haciendo un largo, largo periodo de ausencia de su presencia, ¿no? Y sin embargo, vemos que no es así. Él dice todo lo contrario. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no había que restaurar nada, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha estado siempre con nosotros desde los últimos apóstoles, un promedio del año 100 después de Cristo, y hasta la fecha y hasta el fin del mundo son sus promesas. Entonces, aquí hay una contradicción radical, y es una contradicción de mucho peso porque están contradiciendo las palabras de Jesús. Entonces, para que la iglesia de los mormones sea verdadera, lo que dijo Jesucristo en la Biblia tiene que ser falso. Entonces, también vemos, ¿verdad? En Efesios 3:21 que dice que la gloria de Dios estaría en la iglesia por todas las edades. Entonces, la doctrina de los mormones está haciendo mentiroso a Jesús. Qué cosa más tremenda, qué cosa más grave, ¿no? Y también recordemos que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Entonces, son muy fuertes estas implicaciones en donde vamos a determinar a quién le damos la razón. Si afirmamos que en la iglesia mormona es la verdadera, entonces
hay que hacer a un lado la Biblia. Y bueno, aquí es el libro de Mormón contra la Biblia. Y aquí hay una contradicción primeramente, ¿no? Podemos ver que hay una contradicción entre ambas afirmaciones y vamos a ver quién más contradice al libro de Mormón. Ahorita ya llevamos una súper importante, que es la Biblia. Pues muy bien, vamos a continuar ahora con otra. Ahora vamos a ver qué nos dice la historia, qué nos dice la arquitectura en relación a las afirmaciones del Libro de Mormón y a lo que la historia revela y la arqueología muestra. Dice aquí, primeramente toquemos el tema del acero, el acero. Dice el Libro de Mormón, y vi la espada de Labán, y la hoja era de acero finísimo. En primera de Nefi, capítulo 4 versículo 9 hay esta afirmación. Ahora, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la arqueología? La arqueología nos dice que realmente esto no es correcto. ¿Por qué? Porque el acero templado no existía en Jerusalén en esa fecha. Y tampoco existía en el tiempo precolombino en América del Norte. Tampoco existía eso. Número dos, el libro de Mormón habla acerca de caballos. Dice en Éter en 9:19 y en Lanma 18:9 hay esta afirmación en donde él narra que tenían caballos y asnos. Bueno, en América del Norte sí hay evidencias acerca del carbono 14, la prueba del carbono 14, en donde sí hay evidencias de caballos, pero ¿qué creen? Están datados 10.000 años antes de Cristo y fueron extinguidos. Y no hay evidencia en lo que es América del Norte acerca de que en esos tiempos haya habido caballos, ¿verdad? Ninguna. Otra afirmación, la seda. El libro de Mormón afirma que en estos tiempos en donde supuestamente Jesucristo está restaurando la iglesia de él aquí en América del Norte, habla de que había seda y lino fino, es decir, materiales textiles muy avanzados, muy finos. Y bueno, esto históricamente es inexacto. En América, en la América precolombina, no hay nada de esto en ese tiempo. Y bueno, pues podemos ver, ¿verdad?, que justo históricamente, volviendo al tema de, por ejemplo, del acero, que en tiempos, en esta región, en los tiempos antiguos, lo que había era hierro forjado. Sí es maleable, sí se puede cambiar su forma a través del fuego, pero no llega a ser acero templado. Entonces, el libro de Mormón habla de que estos pueblos antiguos, mormones, los nefitas, que enseñaron esto en América. Y hermanos, no hay ni una sola espada de acero, ni hay hornos de fundición en ningún sitio arqueológico acerca de América antes de los tiempos de Colón. Entonces aquí hay otra afirmación que la misma historia contradice, que la misma arqueología también contradice, ¿no? Entonces, también hablando acerca de los caballos, ¿no? Las pruebas de carbono 14 indican que no hay nada de evidencia, no se ha encontrado más caballos en esta región. Entonces, la ciencia está utilizando esa datación por medio del radiocarbono. Se han encontrado miles de huesos y de caballos en América, pero todos datan desde la era de hielo, es decir, antes de 10.000 años antes de Cristo, o después de la llegada de los españoles, más o menos por ahí de 1497 después de Cristo. Entonces hay un silencio fósil absoluto en toda esta época del Libro de Mormón. En esa época del Libro de Mormón hay un paréntesis en donde las afirmaciones ahora del Libro de Mormón son francamente refutadas por la historia y por la arqueología.
También hablemos de la seda, ¿no? Podemos ver que la seda es producida por un gusanito, que ese gusano es exclusivo de Asia. Y ese gusano, creo que se llama Bombix mori, algo así, no llega a América sino hasta que el comercio se da con España. Entonces, José Smith habla en su libro, que de lo que él conoce en el siglo XIX. Simplemente incluyen cosas que eran comunes para él en ese tiempo, caballos, la seda, el acero templado, pero eso no existía en los tiempos que él está narrando, en esa América antigua. No existe nada de eso. Entonces, bueno, no solamente la palabra de Dios es contraria al libro de Mormón, sino ahora también vemos que la historia y que también la arqueología contradicen estas afirmaciones que hace el libro de Mormón. Ahora, nosotros sabemos que hay ciertas afirmaciones o doctrinas que hace el libro de Mormón que también son bastante interesantes de analizar, por llamarlo con algún eufemismo. Habla el libro de Mormón que José Smith encuentra el libro de Abraham, tiene contacto con él y en este libro de Abraham hace afirmaciones muy fuertes. Por ejemplo, dice, ¿verdad?, que el hombre tiene una alma eterna, por ejemplo, que siempre ha existido, ¿no? Sin embargo, pues esto está también bien fuerte y tendríamos que ver qué dice la Biblia al respecto. Si nosotros buscamos en Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 1, dice que Jehová afirma, o más bien forma el espíritu del hombre dentro de él. Forma el espíritu del hombre dentro de él. Quiere decir que nosotros somos creados, no eternos. Sin embargo, la doctrina mormona habla de una preexistencia eterna. Y bueno, esto es algo también muy fuerte, son doctrinas que contravienen la misma Biblia. Y justo hace esta afirmación porque encuentra un libro de Abraham. Este libro de Abraham es un libro que tiene un origen en 1835, como vemos, en donde él compra ciertas momias también a Michael Chandler en Kirkland, en Ohio, por un total de $2,400. Y bueno, este Smith afirma que esta es una traducción directamente de los escritos de Abraham, que Abraham escribió con su propia mano en papiro. Y esto es bastante fuerte. Sin embargo, curiosamente, se pierden estos papiros para fortuna de él y para desfortuna de todo el mundo. Sin embargo, estos papiros vuelven a aparecer, se recuperan, porque él le toma fotografías, hace dibujos de estos papiros y estos papiros son encontrados posteriormente y se ve perfectamente cómo coinciden con lo que él supuestamente encontró. Bueno, estos papiros el día de hoy se encuentran en el Museo Metropolitano de Arte Moderno y lo que hacen los egiptólogos es ver qué está mencionando este papiro y dicen que no es de Abraham, que realmente es del libro de las respiraciones, que era de un sacerdote egipcio, un texto funerario. Entonces, pues vamos a ver que este mensaje que da José Smith por medio de estos papiros realmente es muy diferente a lo que él decía, ¿no? No es una revelación de un ángel que le da, sino es una compra que él hace. Y también habla de que esa habilidad que él tiene como vidente para interpretar el mensaje de los papiros, que son autógrafos de Abraham, realmente no es así porque, bueno, él paga dinero por ellos. Y justamente este libro que él pone como introducción en su propia libra de Mormón, dice que estos escritos son escritos por la propia mano de Abraham en papiro. Entonces, esto hace que cuando aparece la evidencia verificable,
Cuando aparecen estos papiros, podemos analizarlos para ver si la lectura o la interpretación que le da realmente es la interpretación que se tiene. De hecho, se creían que estaban perdidos estos papiros en un incendio que hubo en Chicago en 1871, pero como menciono, en 1967 aparecen y se encuentran realmente para que lo puedan ver. Y bueno, los egiptólogos modernos los traducen. Y vamos a ver qué dicen los egiptólogos modernos que ocurre. Este texto no menciona ni a Abraham ni a Jehová, número uno. O sea, nada que ver con Abraham, sino más bien es un texto ocultista egipcio para guiar a un muerto, a Or, en el más allá. Entonces Smith inventa una traducción para hablar acerca de que el espíritu del hombre es eterno, ¿no? Que fuimos ya espíritus antes de nacer, ¿no? Entonces, bueno, esto en su libro de Abraham, capítulo 3 versículo 22 y 23 lo afirma. Sin embargo, como vimos, Zacarías, la Biblia, lo refuta. Entonces, bueno, otra contradicción, otra evidencia falsada y que pues lleva a que lleguemos a conclusiones pues contundentes, ¿no? Entonces, duele, a mí en lo personal me duele mucho, en lo personal con honestidad, porque tantos miles, tantos millones de personas con fe, los mormones, creen que todo esto es verdad, creen que toda su doctrina en la que han sido enseñados es verdad. Y la verdad es bien difícil digerir ese trago amargo de ver que nada de eso es cierto. Para mí es muy triste ver cómo una fe pues descansa en algo eh, errado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ahora vamos a ver también, hermanos, cómo vamos a ver otras afirmaciones del libro de Doctrinas y Convenios que hablan acerca de la poligamia. Como vemos el libro de Mormón en su libro de Jacob, capítulo 2, versículo 24, dice, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Y bueno, vamos a ver también que en Doctrinas y Convenios vamos a ver una contradicción del libro de Mormón. Aquí está afirmando Jacob que es abominación el que tengan muchas esposas. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, vamos a ver ahora qué dice uno de sus otros libros, Doctrinas y Convenios 132, 39. David y asimismo Salomón en nada pecaron, sino en lo que no recibieron de mí. Entonces viene ahora algo bien diferente a una orden de poligamia. O sea, como si Dios se arrepintiera y de repente algo le llama abominable y luego hasta lo manda, ¿no? Entonces dice aquí en Doctrinas y Convenios 132 capítulo 61 o versículo 61 dice, si un hombre se casa con una virgen y desea casarse con otra, es justificado. Entonces, bueno, aquí podemos ver una contradicción, que los mismos libros de Mormón se contradicen. A ver, entonces la teología nos dice que la poligamia está mal, de acuerdo a lo que primeramente el libro de Mormón dice, que es una abominación, y ahora vemos en Doctrinas y Convenios que, bueno, Dios dice que David y Salomón en nada pecaron al tener muchas esposas. Una pregunta, entonces Dios cambió de opinión. Y bueno, pues podemos ver que esta afirmación que se da en el libro de Mormón, pues tiene algún trasfondo. Realmente en Doctrinas y Convenios, capítulo 132, versículo 54, Dios le está hablando a Emma, su esposa de José Smith. Ella no aceptaba la poligamia. Ella no quería que su esposo tuviera más mujeres, que se casara nuevamente. Y sin embargo, aquí vamos a ver que Dios le dice a Emma que si no acepta la poligamia, será destruida.
Esto también, bueno, es muy, muy, muy fuerte y bueno, Emma, la esposa de José Smith, pues tiene que aceptar, ¿verdad? Porque si no le iban a matar. Entonces, bueno, aquí podemos ver que, número uno, Dios no cambia, lo sabemos, ¿verdad? Desde Malaquías 3:6 nos habla de que nuestro Dios es inmutable. Y que si la poligamia era adulterio y era abominación en un principio, lo sigue siendo hoy y siempre. Dios no cambia su ley moral para satisfacer los deseos de un profeta. Se llame José Smith o como se llame. Él permanece siempre fiel, ¿verdad? Si algo para él es abominable, siempre lo va a hacer. Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo un tercer tipo de contradicción. Ya vimos que se contradice con la Biblia, ya vimos que se contradice con la historia, ya vimos que se contradice contra la arqueología, ahora se contradice con él mismo, con sus mismos libros. Lo que antes estaba mal, ahora está bien. Entonces, parece que esto más que palabra de Dios es la palabra de un hombre, la creación de un hombre, ¿no? Y a mí me llama la atención porque, bueno, ¿cómo es posible que tantas personas crean en esta iglesia y que no se den cuenta de la verdad? Que no puedan poner en tela de juicio las cosas y en comprobarlas para ver si realmente son así. Y bueno, vemos que realmente es importante el poder comprobar que las cosas son verdaderas, ¿no? Bueno, al menos yo como estudié en la Facultad de Ciencias, siempre estamos viendo que la verdad se va a poder ver a través de evidencias, ¿no? Dios no nos quiere que tengamos una fe ciega, sino en esa palabra que Él nos da, que es la verdad, y que desde luego se va a comprobar, ¿no? No va a haber nunca algo que lo contradiga, nunca un hecho va a refutar las afirmaciones de la Biblia y de lo que se revela. Entonces, para mí es bien difícil ver que 17 millones, más o menos 17 millones de miembros que tienen la Iglesia de los Mormones, y que aún también hay cientos de miles de misioneros. Son gente tan entregada, son gente... ¿por qué son tan grandes? Y bueno, realmente aquí vemos que prácticamente el que ellos puedan creer en esta historia, en estas historias del libro de Mormón, tiene varias razones. Número uno, una de las razones es que el mormonismo no pide que se investigue a José Smith con la razón. Más bien lo que está pidiendo el libro de Mormón y la iglesia de los mormones es que se le pregunte en oración a Dios con el corazón. Si vemos Moroni capítulo 10 versículo 4, este es un versículo central para la conversión, que se ore directamente a Dios para que le revele a uno, al aspirante a mormón, que le revele si realmente a través de sentir ardor en su pecho, es como se va a dar cuenta que el libro de Mormón es verdadero. Y ellos es en lo que se basan. Quizás más allá de que si el acero, los caballos o los papiros o la seda puedan ser respaldados por la historia, con que tú sientas ese ardor en el pecho, es que Dios te está hablando y que estás teniendo esa sensación y que ahora tú vas a interpretar de acuerdo al Espíritu Santo que te ha llamado, porque te has tenido ese ser ardiente en tu pecho, ¿no? Es una confirmación espiritual. Eso es en lo que creen. Eso es lo que se basa fundamentalmente. Por eso tienen esa prioridad invertida, ¿no? Si un libro de mormón, si, perdón, si por ejemplo un miembro mormón siente que el espíritu le dice que es verdad, entonces toda la evidencia objetiva en contra es desechada automáticamente, como si estuvieran viendo una visión. No, no, no. Eso que estoy viendo es una visión, pero yo en mi interior tengo una convicción bien fuerte y sé que lo que yo siento es la verdad. Y bueno.
Eso es algo terrible y créanme, hermanos, que es la razón por la cual tanta gente sigue creyendo en una iglesia que es contraria a la evidencia. Y por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia tenemos una fe diferente. Por ejemplo, está basado en testigos. Por ejemplo, Cristo se aparece a Cefas, a los 12, a más de 500. El cristianismo en general no es otra cosa más que un evento histórico, ¿no? Respaldado por la historia, por historiadores serios. No es una sensación interna. Sí, sí llega una sensación interna después de convicción, ¿no? Cuando ya ha entrado a nuestra mente, cuando estamos convencidos de que todo esto es algo real y que hemos visto su mano en nuestras vidas, que ha cambiado. Es decir, pero primeramente le amamos con toda nuestra razón, ¿no? Y después con todo nuestro corazón. Entonces también ellos tienen una forma de defenderse un poquito diferente porque están prevenidos, saben que cuando alguien llegue a hablarles acerca de que les pueda presentar estos problemas, ¿no? Que hemos expuesto, a ver, ¿dónde queda el acero? ¿Dónde quedan los papiros? ¿Dónde quedan los caballos? ¿Dónde queda la seda? ¿Dónde quedan las contradicciones? Tal y tal y tal y tal. La iglesia y su comunidad mormona tienen preparadas respuestas y usan una técnica que realmente hacen que el miembro que dude de su propia razón. O sea, realmente sabes que tú no estás razonando bien, es que tú no alcanzas a entender, es que no, o sea, déjate guiar por lo que sientes, no por tu razón se equivoca, ¿no? O sea, no alcanzas a entender las cosas, pero son verdaderas. Entonces están como vacunados en contra de la evidencia. Cualquier cosa contraria, luego la tachan de literatura antimormona, que son mentiras del diablo, ¿no? O sea, sabes que no te dejes engañar, porque ya te dije que tú son visiones y que tú tienes que ir más allá de lo que ves, ¿no? Entonces, y dan esta orden en donde el miembro de la iglesia debe de evitarlas. Y eso es un acto de fe. Eso es un acto de fe en su iglesia, en sus convicciones. Entonces se cierran en esta protección en donde ya tienen preparado las respuestas, ¿no? Entonces la iglesia va a publicar versiones como más suavizadas, en donde todo es relativo, por llamarlo de una manera más precisa, todo va a ser muy relativo y ellos van a suavizar la realidad para hacerla que se conforme a sus afirmaciones mormonas, ¿no? Por ejemplo, uno de estos ejemplos que podemos poner es a José Smith, que usaba una piedra vidente en un sombrero. Esa piedra evidente en un sombrero va a minimizar el engaño, ¿no? O sea, como usaba una piedra evidente, como una piedra mágica, entonces podía haber una realidad que tú no alcanzas a ver. Y eso en realidad es minimizar el engaño, ¿no? Eso va a cauterizarlos, ¿verdad? Para que puedan ver la versión de la realidad, la versión verdadera. Entonces, cuando ellos escuchan un ataque real, ya no les impacta tanto, porque su mente pues ha sido de esa manera preparada para atacar todo tipo de ataque del diablo en contra de sus afirmaciones, ¿no? Entonces, y luego el tiempo va borrando las cosas, el tiempo también hace que esta iglesia utilice el tiempo como una enorme ventaja, ¿no? Ya que tienen 200 años de antigüedad. Y bueno, los miembros del día de hoy crecieron sin saber, por ejemplo, acerca del libro de Abraham, que era falso, que fue descubierto falso en 1967, ¿no? El tiempo ha ayudado como a ir sepultando la evidencia incómoda y a que, bueno, tienen tanto dinero que pueden acallar cualquier voz que pueda intentar enfrentar estas cosas, ¿no? Y realmente podemos nosotros ver que, pues bueno, el mormonismo ya de por sí ofrece un atractivo bastante difícil o imposible de ignorar, ¿no? Una familia eterna.
Realmente su teología es tan grande que, bueno, convendría analizarlo un poquito más a fondo todavía, pero te dan unos ofrecimientos tan grandes que son difíciles de ignorar, ¿no? Por ejemplo, te decía, la familia eterna. Un mormón no solo se salva, sino que se sella a su familia en el templo para poder vivir juntos como dioses en el más allá. Incluso viene algo muy poderoso, hermano, que si, por ejemplo, alguien anterior a ti, alguno de tus ancestros, murió sin conocer del evangelio que ellos hablan y se va al infierno, por ejemplo, tú puedes orar por ellos, puedes bautizarte en su nombre y sacarlos del infierno para llevarlos ahora al reino celestial, en donde vas a poder tú salvarles a tus ancestros. O sea, realmente las promesas son tan grandes que es bien difícil decir, no, 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 renuncio a todo eso. Y además que tiene un costo también enorme salir, porque si tú cambias de iglesia, no solamente tú pierdes a la iglesia, sino pierdes a tu familia, a tu círculo social, a tus amigos, a toda tu historia en la comunidad. Entonces tiene un costo social altísimo. Y pues esta verdad es demasiado pesada, mucho, y como no conocen más, no conocen ellos. Nosotros nos estamos abriendo a qué dice el mormonismo, nos abrimos, tratamos de profundizar porque buscamos la verdad, pero ellos no conocen acerca de la Biblia. Es realmente el mormonismo un estilo de vida y también un club social total, en donde, bueno, hay la familia, los amigos, las amistades, los vínculos laborales, también forman algo muy importante, ¿no? Y además hay mucho miedo. Hay mucho miedo a romper ese eslabón, esa cadena, en donde la familia se va a perder en la eternidad y entonces dicen, bueno, pues ya si todo esto es falso, pero ya me fui con toda mi fe en ello, ¿no? Entonces hacen de lado la evidencia histórica, hacen de lado los argumentos contrarios y se afirman grandemente en su fe por estas razones, por miedo, ¿verdad? También a perder todos los beneficios que quedan ahí como promesas. Eso hace que sean cegados, en una palabra. El enemigo de nuestras almas les ha cegado a muchos. Los ojos, muchos sospechan que su iglesia no habla verdad. Sin embargo, pues tienen que seguir allí porque es todo un problema darle la espalda a la familia, un problema social, en fin. Y entonces vemos que hay cientos de jóvenes, los misioneros van a variar en edades desde los 18 hasta los 21, 22 años. Ellos pagan su propia misión, que más o menos les sale como en $10,000, y dedican 2 años de sus vidas completos viajando por todo el mundo con un nivel de compromiso, de disciplina, de fervor, que no se ve en ninguna otra denominación. O sea, nadie deja así, todo a esa edad para irse de misioneros. Los jóvenes que vemos de camisa blanca con corbata, los jóvenes misioneros mormones, pues ellos son muy jovencitos y pues son muy, muy fieles a sus convicciones. Es de admirar su fe, pero no su teología. Entonces, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realmente es una de las organizaciones más ricas en el mundo. Y bueno, ahí está todo esto financiado, todo esto tiene un financiamiento de sus propios miembros. Es una obligación para todos. Eso habla de su fidelidad, habla de su fe, de que realmente son unos buenos mormones, aquellos que realmente dan con evidencias, con pruebas. A ver, compruébame en dónde, y van a los lugares, tienen que comprobar que efectivamente todo sea real, sea verdadero, ¿no? En donde tienen que dar el 10%, si no es que más, de lo que ellos están ingresando. Pero ojalá lo diesen como nosotros, ¿no? A tono de, bueno, allá tú y Dios, ¿no? Acá ellos no, ellos se aseguran de ver que sus, eh, eh, ¿cómo se llama? Miembros mormones sean realmente verdaderos. Y una de las cosas que verifican es su aportación económica
que realmente sea lo que dicen, lo que están ganando. Y bueno, también tienen gran compromisos con la caridad, con la ayuda mutua, y eso es muy eficiente porque justamente ahí está, pues, el trabajo institucional para atraer nuevos miembros a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos viendo cómo es el contraste de la fe verdadera con una fe falsa. Hemos visto entonces que el mormonismo es una fe que apela más a los sentimientos, a ese ardor en el pecho, y sin embargo nosotros tenemos que definir cómo es la fe bíblica, porque por qué es superior, ¿no? Y bueno, la fe bíblica está basada en dos realidades inmutables. Como sabemos, ¿no? Lo que es nuestra Biblia y también, ¿verdad?, que está basada también en evidencias. Sin embargo, pues vemos aquí que la Iglesia de los Mormones realmente es el estándar, está dado por que el profeta es viviente, más allá del sentimiento personal, es donde está basado. Y nosotros tenemos entonces que compararlo con la sola escritura, como le dice Pablo a Timoteo. Desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces realmente la Biblia es así como nuestra regla, vara de medir, nuestra regla de medida, y nuestra fe no se basa en lo que sentimos o en lo que hoy un hombre puede revelar, sino realmente en lo que Dios ya ha dicho y se ha preservado y que hay múltiples montañas de evidencias comprobables de que todo lo que está escrito en la Biblia es real y se puede verificar a lo largo de los años en la arqueología, en la arquitectura, en la historia, en la misma presencia de la iglesia el día de hoy y que ha estado cuidada y preservada a lo largo de todos estos años por Jesucristo, porque su palabra se cumple y se ha cumplido. Y ha habido buenos hermanos cristianos a lo largo de todos estos años. Siempre el Señor ha visto que prevalezca su iglesia por encima del enemigo. Entonces, y también vemos que si la Biblia dice que algo es pecado, ningún profeta o sentimiento puede cambiarlo. Nosotros no podemos ver justamente algunas cosas más adelante, como por ejemplo afirmar acerca del cielo y del infierno, ¿verdad? Sin embargo, nuestra fe está basada en que en todo lo anterior que el Señor ha dicho ha sido verdadero. Podemos hacer entonces un pronóstico, podemos entonces hacer una perspectiva hacia adelante y eso se llama fe, en donde pese a que no hemos visto estas cosas, creemos que son verdaderas porque todo lo anterior ha sido verdadero, ¿no? Entonces, aquí vamos mucho más allá de una fe subjetiva a una fe basada en evidencias para que nos permita extrapolar hacia ver lo que no hemos visto. Entonces, por eso hay que hablar acerca de la fe. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué certeza y por qué convicción? Porque lo que hay atrás es verdadero, porque lo que hay atrás es demostrable, porque lo que hay atrás es verificable. Entonces nosotros tenemos justamente esta fe, pero basada pues en evidencias que se pueden comprobar. Y bueno, hermanos, pues concluyendo, el día de hoy hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de este tiempo, acerca de la historia en donde vemos que realmente no hubo una apostasía total, porque Cristo prometió lo contrario y hemos visto que efectivamente ha habido tantas cosas que hemos podido comprobar que el Señor ha estado presente, ¿verdad? En donde la arqueología muestra que el libro de Mormón no habla verdad cuando habla acerca del acero, de caballos, de seda, que no hay nada de eso en la arqueología. También que el libro de Abraham, que ellos utilizan como una base para sus doctrinas acerca de la eternidad del alma, en realidad fue un texto funerario egipcio pagano y que hoy podemos verlo en el Museo Metropolitano en Estados Unidos.
También podemos ver que en cuanto al adulterio y otras afirmaciones doctrinales de la Iglesia, pues Dios no cambia de opinión, ¿verdad? Sobre el adulterio y la poligamia. Lo que para Él no es bueno siempre va a seguir siendo así. Entonces, pues es muy, muy, muy importante que todo esto podamos comprobar que su palabra es perfecta, que su palabra se cumple, que podemos ver nosotros, que esta fe que nosotros tenemos, pues realmente es una fe basada en la evidencia, es una fe basada en la realidad, en algo que se puede comprobar y por eso podemos creer en lo que no podemos ver el día de hoy, en ese futuro que tenemos con esperanza, el cielo, porque hemos visto que su palabra se ha cumplido en nuestras vidas. A nivel personal tenemos una fe personal basada en nuestras evidencias y con nuestros testigos, amigos, familiares, cercanos de cómo Dios ha sido bueno con nosotros y también más allá, que realmente todo lo que está respaldado por esa fe bíblica que podemos pues verificar en nuestras vidas y en el mundo, en los sucesos y en los hechos que se han manifestado. Pues muy bien, hermanos, pues vamos a terminar por el día de hoy y pues vamos a detener.